Recurrimos a usted, doctor, porque usted es el director de la Mesa Técnica de Salud y en Guayaquil ha sido una fuente permanente de información. Se ha despertado una cierta preocupación porque han aparecido algunas publicaciones incluso que dicen relación a que estaríamos ante la inminencia de un nuevo brote, de una buena oleada, le habían puesto, de una nueva oleada de coronavirus. ¿Qué nos puede decir usted, que ha estado siguiendo de cerca con el grupo de profesionales el desarrollo del COVID-19? Mira, si bien es cierto, todos los modelos matemáticos de los georreferenciales, arquitectos, nos han servido de mucha ayuda para poder tratar de identificar la magnitud, la dirección, la velocidad de la epidemia. Creemos que en este momento en donde no solo Guayaquil, sino todo el mundo probablemente conoce mucho mejor la pandemia, conoce mucho mejor el virus, sabe cómo enfrentarlos. Creemos de que si bien es cierto, las probabilidades siempre van a existir, ¿no? Es muy difícil poderlo aseverar o garantizar la presencia de un nuevo brote. Siempre hemos dicho que la probabilidad de que haya nuevos casos, de que haya un aumento de casos, eso es probable, porque el hecho de que tú aumentes la movilidad a nivel del terminal terrestre, aumentes la movilidad y vayas cambiando de semáforo, vayas normalizando, aumentando las actividades, siempre va a existir el riesgo de transmisión. O sea, eso de ahí lo hemos manifestado siempre, ¿no? Pero no creemos que exista un brote como el que tuvimos en marzo o abril. Yo creo que a veces estos conceptos pueden alarmar o causar pánico en la población. Y eso es lo que estamos tratando de poder ayudar a informar, porque el mayor o menor brote va a depender netamente de la población, Jimmy. Va a depender del comportamiento que todos tengamos. Porque por más acciones que se hagan, si la población no colabora, probablemente te vas a contagiar. Entonces lo que seguimos insistiendo es que no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir alerta, tenemos que seguir con las medidas preventivas. Ahora, no podemos pensar que ya esto acabó, todavía no acaba en el mundo la pandemia. Hay países que por más que lo hayan controlado, nuevamente han presentado recaídas con sectores, y eso es lo que uno está tratando de evitar de que pase en la ciudad. A ver, doctor, siempre las comparaciones, ya regresamos al tema Guayaquil, pero siempre las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas, ¿no? ¿Por qué esa diferencia, o qué ha pasado, mejor dicho, en Quito, de acuerdo a su criterio científico, que no pudo o no se acomodó a las medidas de prevención que permitieron finalmente a Guayaquil salir avante, aun cuando nuestra situación fue mucho más grave? ¿Por qué Quito en este momento está encendido en la pandemia? Mira, cada región, cada país, cada ciudad, las características de la epidemia son diferentes. No es la misma epidemia en cada uno de ellos, ¿no? Guayaquil y Bérgamo probablemente son las únicas ciudades en el mundo donde la epidemia, cuando apareció en una forma explosiva, rápidamente creciente, y en muy poco tiempo afectó a miles de personas. Por eso es que hubo un alto número de mortalidad. Toda epidemia, cuando aparece en estas características tan rápida, también baja rápido. Y esto conlleva una inmunidad parcial en la población, que probablemente eso es lo que pasó en Guayaquil, ¿verdad? Eso sumado a las acciones que de alguna u otra manera creo que de todos los actores han servido de algo. Pero a diferencia de Quito, la epidemia no es tan alta, la epidemia es sostenida. Es decir, en Guayaquil la epidemia llegó un momento en que tuvo a 500 kilómetros por hora, por decir un ejemplo. En Quito va de una manera sostenida, va por decirte a 100 kilómetros por hora, y por eso es que día a día va aumentando progresivamente hasta tratar de llegar a su meseta, que lo que uno tiene que tratar de hacer en casos como estos son medidas de contención y medidas de mitigación. Lo que no creo que estemos todavía listos en Guayaquil, doctor, es a pasar al semáforo verde, ¿no? No lo ha recomendado, entiendo, la mesa técnica todavía. Yo creo que es difícil pasar a semáforo verde cuando en el país todavía tiene ciudades con una alta carga de transmisión comunitaria, ¿no? Es decir, es difícil que Guayaquil es una ciudad con mucha migración interna
en donde abrir a semáforo verde probablemente creemos, no solo en mi criterio, sino que muchas personas van a comenzar a venir a la ciudad y probablemente esto creo yo que sería un aumento en los riesgos de la transmisión, ¿no? Antes de darle paso a Omar, doctor, lo que quería yo acotar, ¿no? ¿Cómo está manejando o qué está recomendando la mesa técnica? Porque hay muchos pacientes que, y está bien, que por falta de capacidad o por simplemente pues, haber llegado al tope el sistema de salud en otras ciudades, Quito, Cuenca, Ambato, etcétera, están viniendo acá, pero no viene el paciente solo, ¿no? Viene con su familia. ¿Cómo están manejando esta situación singular acá en Guayaquil? Mira, es una situación muy difícil porque tanto el Ministerio de Salud como la Seguridad Social, sus hospitales son regionales. Al ser regionales, son hospitales que van a recibir pacientes de provincias vecinas, de ciudades vecinas, ¿no? Por más que hemos conversado con el Ministerio de Salud para tratar de que en sus ciudades originales sean donde se puedan atender los pacientes, es muy complicado, ¿no? Lastimosamente lo que hemos seguido diciendo es que tanto los pacientes que vengan de otras ciudades como sus familiares, hay que tratar dentro de lo posible venir, en primer lugar, venir con la menor cantidad posible de familiares a la ciudad, ¿no? Y lo otro que hay que tratar de coordinar entre todas las instituciones para evitar muchas veces que los familiares anden paseando por la ciudad porque también son potencial personas que se encuentran infectadas, ¿no? Les saludo a Omar Jaén. ¿Es posible que no solamente en Guayaquil, sino en cualquier ciudad del país se pueda regresar a medidas de confinamiento extremas como las que tuvimos entre marzo y abril? Porque hay esta polémica en Quito, por ejemplo, en donde ya hay sectores que al tener saturado el sistema hospitalario, al incrementarse el número de contagiados y de fallecidos, están pidiendo al menos 15 días nuevamente volver al confinamiento como para frenar el contagio. ¿Usted cree que ya a estas alturas en el Ecuador es posible volver a medidas de confinamiento extremas o ya tendremos que sobrellevarlo como podamos? Mira, buscar el equilibrio entre la salud y lo económico, siempre también lo hemos dicho, es muy difícil, ¿no? No sirve de nada tener a una población sana si económicamente está quebrada, ¿no? Y al revés, no sirve de nada abrir la economía si nuevamente la población va a estar enferma. Yo creo que la estrategia debe de ser de buscar ese equilibrio que nos permita poder combatir esta pandemia sin regresar al semáforo rojo. Pero lastimosamente, vuelvo y te lo repito, o sea, esto depende de la participación comunitaria. Esto no depende de ninguna autoridad y no estamos defendiendo aquí a ninguna autoridad, pero esto es una tarea de todos. Si no concienzamos, si la gente no ayuda verdaderamente, no va a existir la mejor autoridad, el mejor programa, los millones de pruebas que tengamos que tener si es que no vamos a colaborar, ¿no? Tenemos los disciplinados, tenemos que ser mayor que los indisciplinados. Hay que buscar estrategias para llegar a los jóvenes, porque lo que en el mundo está pasando es que los jóvenes son los que no están aceptando las reglas. Los jóvenes de entre 20 y 40 años son los que están saliendo a fiestas, los que no respetan, los que minimizan, los que dan caso omiso a todas las recomendaciones que las autoridades hacen, ¿no? Entonces, desgraciadamente, el riesgo va a estar permanente. Pero por lo que te repito, hay que luchar todos para no llegar a eso. Doctor, ¿y usted está de acuerdo con pedidos hechos, por ejemplo, por la Alcaldía de Quito y la Alcaldía de Cuenca que solicitaron al COE Nacional la instauración de la ley seca, por ejemplo? ¿Usted cree que ese tipo de medidas realmente son efectivas para este tipo de pandemias? Mira, en enfermedades infecciosas todas las medidas restrictivas tienen muy poco impacto, porque probablemente te buscan la forma como evadirlas. Creemos que la única manera de esto es educar, educar y educar. Estrategias como educación en pares, donde probablemente el que mejora, por decirte un ejemplo, el que mejor enseña a un periodista es otro periodista. El que mejor enseña a un médico es otro médico. El que mejor enseña a un chofer es otro chofer. El que mejor enseña a un betunero es otro betunero.
Es decir, la única manera o una de las pocas formas de estrategia que se ha visto es educar en pares. Hay que buscar líderes comunitarios que sean los que verdaderamente vayan y lleguen a la gente de una manera, porque probablemente a la final los médicos, con el lenguaje técnico que a veces tenemos, no llegamos a la población. Entonces hay que buscar la forma, ¿no? Ahora, si tú pones o no pones una ley seca, no te digo que, no creo que esa sea la clave para progresar, ¿no? Son una serie de medidas, pero en general, o al menos mi criterio personal es que las medidas restrictivas, coercitivas, lastimosamente podrán ser muy temporales en su ayuda, pero al final son evadidas, ¿no? Y vuelve a lo mismo, ¿no? Entonces, doctor, basándose en ese último comentario de usted, ¿está bien, por ejemplo, que se cerquen sectores en Quito con policías y militares entonces que estén patrullando las calles? O sea, eso es diferente porque una cosa es que si tú tienes georreferenciada la ciudad, tú puedes establecer dónde es el problema. Tú puedes establecer dónde hay la mayor cantidad de transmisión. Y probablemente para no cercar o no cerrar la ciudad, uno puede comenzar a cerrar selectivamente barrios que pueden ser 5 cuadras, 20 cuadras, 30 cuadras, dependiendo de la magnitud, para tratar de que ese sector sea el que tú lo intervienes y que la gente comience a entender que si no colabora, tú le vas a cerrar el barrio. Probablemente, no vuelvo y te repito, son medidas extremas, pero entre cerrar 2 millones o 2 millones y medio de personas, probablemente va a tener que crear o implementarse, cerrar sectores de probablemente 10.000 o 20.000 personas para que los disciplinados sean los que ayuden a los indisciplinados. La gente tiene que cuidar su barrio, tiene que cuidar su casa, tiene que hablar con ellos y decirle, ¿sabe qué? Ayúdanos y ayúdate. Doctor Alemán, ¿tiene o no razón el ministro de Salud cuando frente a la pandemia en Quito y frente al incremento de contagios ha respondido siempre con bastante serenidad, en el sentido que, aunque la comparación es lamentable y siempre se lo ha dicho, nada que ver lo que está pasando en Quito con lo que pasó en Guayaquil? Pero pregunto, ¿está bien cuando sabemos que, por ejemplo, en Quito no hay ni una cama de cuidados intensivos libre y que es un proceso dinámico, etcétera? La autoridad de salud transmita una cierta tranquilidad, ¿no? ¿Qué opina usted? Mira, yo creo que en el fondo lo que trata de darle tranquilidad a la población, aunque todos sabemos que no es la realidad, ¿no? Personalmente no lo comparto. Yo creo que la información tiene que ser clara, concreta y concisa. Que las noticias tienen que ser buenas cuando hay buenas noticias, tienen que ser malas cuando son malas noticias. Engañar o pintar un panorama que probablemente no sea el real en pandemia probablemente también influye, puede dar percepciones de que todo anda bien o puede dar percepciones de que todo anda mal. Yo creo que uno tiene que ser honesto en lo que está pasando. Y si las cosas no están pasando bien, no es culpa del ministro. Probablemente es el comportamiento también o corresponsabilidad de la población, ¿no? Yo no creo que nadie lo vaya a acusar a nadie si es que todos hemos tenido la culpa. Que a él le toca en este momento liderar el Ministerio de Salud, bueno, eso es diferente. Habrán errores de omisión o no, pero eso yo creo que más adelante la historia lo juzgará, ¿no? Entonces habrá que darle un baño de realidad a la situación de Quito. Personalmente no estoy, bueno, conocemos lo que conocemos por la prensa, por lo que ustedes nos transmiten y por lo que los compañeros que están allá nos dicen, y creemos de que la situación es grave, es crítica, y que probablemente están pasando situaciones a la final no idénticas a las nuestras en Guayaquil, pero muy parecidas con el colapso del sistema sanitario, con la búsqueda de cama, y vuelvo y te repito, quisiéramos que nadie pase lo que pasó en Guayaquil, ¿no? Doctor, lo tengo que poner en un escenario complicado, pero debo hacerlo. Jimmy, ¿me ayuda con la cifra de cuántos fallecidos tenemos según el último reporte del Ministerio a nivel nacional? Ya. Permíteme un momentito, doctor Alemán. ¿En Quito o en dónde? No, en nacional. Tenemos hasta ahora, en este mes, 5.266. 5.266 fallecidos es lo que reporta el gobierno nacional, doctor Alemán. Pero ya hay personas que analizando, cotejando las cifras de inscripción de fallecimientos en el registro civil,
hablamos más de 24.000 fallecidos de exceso desde marzo hasta el mes de junio. ¿Usted se atrevería, doctor? Y yo por eso le decía, lo voy a poner en un escenario complicado. ¿Usted se atrevería a más o menos calcular cuál fue el verdadero impacto en Guayaquil? Hay personas que calculan que solamente en Guayaquil hubo más de 10.000 fallecidos vinculados con la COVID. ¿Está bien hablar de esas cifras? ¿O qué es lo que podemos hablar? Porque ese es un subregistro, doctor, seamos sinceros. Ese 5.200 y pico es un subregistro. ¿Usted se animaría a hablar un poco o a estimar cuál fue el verdadero impacto en Guayaquil entre por lo menos marzo y mayo de lo que nos dejó la pandemia? Mira, yo creo que no es que me anime, eso lo venimos diciendo y todo el mundo lo dice, porque yo creo que es una realidad que Guayaquil tuvo más de 10.000 fallecimientos. Una cosa es diferente, que desde el punto de vista epidemiológico, tú no puedes afirmarlo porque no tienes diagnóstico. O sea, esos son conceptos que lastimosamente no lo vamos a cambiar. Es decir, el hecho de que tú tengas casos confirmados y casos probables, o sea, lógicamente para el registro van a ser solo los confirmados, pero estamos claros y tenemos claro que los fallecimientos fueron más de 10.000 compatriotas en Guayaquil, ¿no? Eso no cabe la menor duda, ¿no? Doctor Alemán, ¿cómo explicar, dos últimas preguntas, doctor? La primera, ¿cómo explicar que a estas alturas cuando se supone que ya deberíamos haber aprendido muchas lecciones, agilizado procesos, tengamos todavía casi 30.000 pruebas no procesadas de COVID-19? ¿En qué parte? A nivel nacional. Es decir, en el registro aparece la información, no hablo del subregistro, en el registro aparece esa información. Uno hace la operación matemática y el resultado es casi 30.000 pruebas que no se han procesado. O sea que la verdad va apareciendo un día atrás de otro. Mira, Jimmy, yo creo que hay una gran confusión en la población, porque las pruebas rápidas no son pruebas diagnósticas. Las pruebas rápidas sirven para hacer algo que en medicina se llama prevalencia, es decir, sirve para saber la magnitud que la población está infectada. Para hacer diagnóstico tú necesitas PCR, pruebas que confirmen el virus circulante. Las pruebas rápidas, que lastimosamente por costo la gran mayoría de países, ciudades las tienen, nos sirven para tener una idea de la magnitud de la pandemia. Pero si yo quiero hacer diagnóstico, yo tengo que hacer pruebas de PCR, y eso es uno de los reclamos que le hemos hecho al gobierno, ¿no? No podemos tener apenas 200.000 pruebas de PCR en el país, cuando somos más de 10 millones de personas. En una pandemia se calcula que tiene que tener testeada un 20, un 30% de la población para verdaderamente tener la magnitud de lo que los pacientes recién diagnosticados son. Por lo tanto, hablar de PCR lo único que te habla es de qué porcentaje de la población se infectó. Lógicamente que te van a servir. Los estudios de prevalencia sirven cuando tú dices más del 50% de la población está infectada. Lógicamente que te da una idea de la magnitud que es. Pero la única manera de luchar contra esta enfermedad es diagnosticar casos agudos para que tú los puedas tratar de aislar y buscar los contactos. Y es el único camino en el mundo que lastimosamente está diseñado para poder luchar contra esta pandemia. Claro. Antes de la última pregunta, acoto algo. Sepa usted, doctor, que en el registro aparecen 204.000 pruebas que incluye este número, las PCR y las pruebas rápidas. O sea, ni siquiera podemos discriminar y saber cuántas corresponden a cuál rango. Bueno, y la última pregunta. ¿Por qué es tan importante el uso de las mascarillas? Yo personalmente creo que es importantísimo. Hemos visto reportajes, pero todavía hay mucha gente que cree, doctor, que no lo es. Usted ve gente en la calle con las mascarillas en el cuello, o que se lo ponen en la gorra, o simplemente no usan mascarilla. ¿Por qué es tan importante el uso de la mascarilla? Mira, en esta fase de la epidemia donde ya hay una mayor movilidad a nivel de las personas, porque ya tú ves sectores en Guayaquil o en el mundo entero, ¿no?, donde ya uno puede decir que la normalidad está casi normal. Uno tiene que tener claro que la transmisión de esta enfermedad es por vía respiratoria. Y hay miles de trabajos que han podido demostrar
que si tú usas las mascarillas y estás enfermo, estás infectado, ¿no? Tú no vas a infectar a otra persona. Y si yo no estoy enfermo y yo uso mascarilla, tengo una alta probabilidad de no enfermarme. Solamente mira el ejemplo que pasaron hace unas semanas, lo que pasó en un estudio en una peluquería. 2 peluqueros infectados atendieron a 120 personas, pero las 120 personas con mascarillas, ¿no, verdad? Cuando diagnosticaron a estas 2 personas infectadas, siguieron a las 120 personas para ver cuántos habían estado infectados. Y el resultado fue que ninguna se infectó, porque todas usaron mascarilla. Es decir, que en este momento la única herramienta, y me alegra que tú lo hayas puesto como un punto importante, la única herramienta que nos va a ayudar a disminuir la transmisión de la enfermedad se llama la mascarilla. Y por lo tanto la mascarilla tenemos que tratar de buscar estrategias para llegar a que todo el mundo tenga mascarilla. Tanto gente pobre que no puede comprarla, como la gente que tenga recursos. Y en eso es que estamos en este momento en la ciudad tratando de que la sectorización llegue con mascarilla a todos los sectores para poder tratar de educación, como te lo estaba diciendo, que la gente sepa la importancia que tiene, ¿no? Porque tampoco no puedo tener mascarilla y cargarla en el bolsillo o metérmela en la cartera, ¿no? O ensuciarla. Entonces probablemente hay que tratar de hacer campañas muy severas, muy intensas del uso adecuado de la mascarilla. Doctor, bueno, yo ya iba a despedirme, pero no sabe usted la cantidad de personas que están haciendo preguntas. Permítame una más. El famoso y publicitado dióxido de cloro, ¿sirve o no sirve? ¿Hay base científica para decir que es un aporte en la cura del COVID-19? ¿Para qué sirve el dióxido de cloro? Mira, lastimosamente en enfermedades o pandemias como esta tú vas a tener miles de cosas que pueden ser utilizadas. Desgraciadamente el dióxido de cloro, al igual que muchas otras alternativas terapéuticas, lastimosamente no hay ninguna evidencia científica que pueda ser comprobado, ¿no? Hay reportes de médicos que realizan medicina alternativa en su uso. Yo lo respeto, tengo muchos amigos que la practican, pero no lo comparto. Soy el grupo de médicos que hace medicina basada en evidencia, que tienen que tener estudios de validaciones para poder tratar de saber si sirve o no sirve, ¿no? Le hemos dicho a ellos que implementen estudios dentro del país, ¿no? Pero lastimosamente no hay todavía ningún estudio que se pueda llevar a cabo.